Hola a todos, mi nombre es Anaís y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Volver a ti. Si estás viendo este vídeo te agradezco que estés aquí y te quiero hacer una invitación antes de empezar con el tema, y es que escuches todo con el corazón abierto. Y también quería dejar claro que esta es como la tercera parte de mi historia con Dios. Si no has visto los anteriores, en el primero cuento como todo mi testimonio, cómo dejé de creer en Dios y cuándo, cómo me perdí en la vida, todo lo que viví entre medias, cómo caí en el New Age, estuve ahí 6 años y cómo me reencontré con Dios y volví a él. Y en el segundo episodio comparto un poco más mi experiencia tras encontrarme con Dios, todos los cambios que he ido haciendo y sobre todo me centro en el origen de la nueva era, que es el enemigo. Es decir, que en ese explico como mucho más a fondo quién es realmente Satanás desde la Biblia, cuál es su estrategia, cómo funciona, cómo trabaja y cómo afecta y actúa en nuestras vidas. Y si no los has visto aún, te invito a verlos primero, porque en este voy a entrar como muy de lleno a lo que es la nueva era, sus orígenes, bases, prácticas, consecuencias y sobre todo cómo Cristo es la diferencia real. Y si ya sabes mi testimonio y cómo Satanás trabaja escondido o disfrazado de ángel de luz, ahora quiero que entendamos en profundidad qué es realmente la nueva era, por qué surgió, de dónde nació, cómo es que existe y cómo no es solo un conjunto de prácticas bonitas o así es como te lo venden, sino un sistema completo que lo único que busca es alejarte de la cruz, o sea, de Jesús y de Dios. Y antes de empezar quiero hacer como otro inciso muy importante, y es que realmente este espacio, o sea, este podcast lo creé no solo como para enseñar o compartir todo lo que yo estoy aprendiendo, sino simplemente para compartir la experiencia como tal de todo lo que estoy viviendo. O sea, quiero que sea como un espacio seguro, real, humano, en el que podamos hablar de todo un poco, de dudas, del miedo, de los procesos, de la fe, pero todo sin máscaras o sin un filtro o pensando tanto en lo que va a gustar, en lo que no. Quiero realmente poder mostrarme y abrirme con vosotros desde un lugar pues mucho más vulnerable y mucho más cercano, pero es verdad que siento que este episodio no va a tener como tanto esa parte, porque es muy importante explicar todo desde una teoría y desde una base muy profunda y real. Este episodio va a ser un poco diferente porque realmente me habéis pedido muchísimo que hable de esto a profundidad y siento que es súper necesario, porque yo hasta que no entendí realmente todo esto y bueno, con la base de los anteriores, pues como que no le di el peso que tenía realmente. O sea, muchas veces pensamos que algo simplemente ya no está alineado con nosotros, pero es que va muchísimo más allá de eso, o simplemente pensamos que estamos haciendo algo bien y para nada, o sea, todo lo contrario. Y yo no vengo aquí a juzgar, a culpar, a criticar ni a decirte lo que tienes que hacer, porque yo he estado 6 años viviendo en la nueva era, o sea que soy la menos indicada para decirte estás haciendo lo incorrecto, pero sí que vengo a poner un poco de luz y a mostrar la verdad que Dios me ha estado revelando a mí. Y este tema no es nada ligero, es un sistema espiritual muy amplio, muy cuidadoso, muy estructurado y con implicaciones demasiado profundas, y precisamente por eso siento como una responsabilidad enorme de abordarlo con rigor, con orden y desde todos los ángulos posibles. Así que este episodio va a ser muy estructurado, espero que también sea muy claro, porque va a ser más o menos como una clase. Y no porque quiera hacerlo frío y distante, sino porque creo que este tema lo merece. Porque aquí no basta con decir yo lo viví así o esto me pasó a mí, esta fue mi experiencia, esto fue todo lo que yo tuve que pasar y de esta manera fue como caí en la mayor oscuridad del mundo, sino que también es importante entender realmente lo que es, de dónde viene, qué cree, cómo opera, por qué es pecado y por qué es tan peligroso para nosotros realmente. Especialmente cuando todo se disfraza de luz y parece tan bonito, amoroso, espiritual, elevado. Va a haber cosas muy teóricas o académicas, por así decir. Tengo un guión, tengo una estructura y hay mucho estudio detrás. Y repito que no vengo aquí a imponer nada ni a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, lo que no. Esto es para que tengas todas las herramientas y toda la información para luego tú poder decidir, obviamente desde tu libre albedrío, pero con discernimiento, entendimiento y sabiduría. No solo escuchar o basarte en opiniones. Y más adelante, seguramente en el próximo podcast, también aborde como un montón de aspectos que yo he visto las consecuencias y las diferencias con cómo estoy viviendo ahora, cómo veo la vida en este punto con Jesús y todo el daño que realmente me ha hecho, porque yo no era consciente de esto y todavía creo que no lo soy de todas las cosas, porque lo voy descubriendo en mi día a día según se me va presentando todo. Así que seguramente más adelante cuente ya mi experiencia personal y habrá un espacio a preguntas, dudas, cuestiones mucho más personales, pero en este episodio quiero que vayamos a la base, porque sin la base todo lo demás se queda como en algo súper superficial. Así que siento si este capítulo se hace como más denso o más profundo o más clase, porque es completamente intencional. Y te agradezco de verdad si te quedas a escucharlo, si lo haces con el corazón abierto y abriéndote realmente a escuchar la verdad, aunque sientas resistencia o rechazo al principio. Lo entiendo porque a mí me pasó también. Ahora sí que sí, vamos con la parte densa. Lo primero que tenemos que ver obviamente es
¿qué es realmente la nueva era y por qué existe? Porque la nueva era es el engaño espiritual más sofisticado de todos los tiempos. Y no es precisamente porque sea nuevo, es una compilación de todas las doctrinas espirituales falsas de la antigüedad, pero actualizadas para el mundo moderno. Y están empaquetadas como bienestar, sanación, empoderamiento, elevación o autoconocimiento, dirigido a todas esas personas que tienen un hambre espiritual pero que están alejadas de Dios y de Jesús. Y durante mucho tiempo se ha presentado como algo suave, algo amoroso, algo luminoso, libre de normas y dogmas, y se vende literalmente como un camino de expansión de la conciencia, de amor propio, de sanación interior, de despertar espiritual. Y aquí hay que ser súper honesto, porque obviamente no entra a tu vida como algo oscuro, entra como algo que parece bueno, como ya vimos en el episodio pasado, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, que no todo lo que parece luz es luz, no todo lo que parece bonito y amoroso viene de Dios, y lo que no viene de Dios tiene otra fuente, que es del enemigo, y todo esto es de lo que hablo en el episodio pasado. Obviamente casi todas las personas que entramos en la nueva era no vamos buscando algo malo, algo oscuro o al enemigo precisamente, o sea, todo lo contrario. Llegamos buscando paz, respuestas, plenitud, algo que nos dé alegría, que nos haga sentido, que nos ayude a sanar, a sentirnos bien, a tener una vida que podamos disfrutar, y ahí está el problema. Porque lo que la nueva era hace es copiar el lenguaje bíblico, usar conceptos de psicología, mezcla filosofía oriental, incorpora misticismo y vende todo ese conjunto como liberación. Y en realidad es un sistema creado por el ser humano para que nunca nos acerquemos y conozcamos a Jesús y a Dios. Y repito, la Biblia nos hace mucho énfasis en que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso todo parece tan bonito y tan maravilloso. O sea, yo soy la primera que te digo, yo nunca he hecho nada oscuro, nunca he abierto puertas al maligno, nunca he visto nada oscuro o que venga con maldad, pues obviamente, porque si no, no nos engañaría. Pero es que de eso se trata el engaño, ¿no? O sea, si no pudiese engañarte, no estarías engañada. Pero es que el engaño se trata de engañarte. Y esto significa que no todo lo que parece bueno lo es, y que el mal no siempre se presenta como algo malo o oscuro, sino que se esconde bajo lo que parece bueno, luminoso, amoroso. Y por eso necesitamos discernir con la verdad de Dios. Por eso todo lo que vamos a ver en este episodio, tanto las bases como los orígenes como las prácticas de la nueva era, no son solo información histórica o curiosidad, sino una advertencia espiritual muy profunda. Y todo lo de este episodio se va a entender mucho mejor si recordamos lo del episodio anterior, cómo Satanás engaña, seduce, manipula a través de la apariencia de luz y bondad. Entonces, la nueva era no es una práctica concreta, no es solo tarot, oráculos, astrología, registros acásicos, manifestación. La nueva era es un sistema espiritual completo, con una cosmovisión propia, antropología propia y una idea de Dios, del ser humano y de la salvación completamente distinta a la cristiana y a la bíblica. Y si no entendemos esto, nos vamos a quedar solo en la superficie, así que esto es muy importante. La nueva era tiene algo muy claro, y es que rechaza la verdad absoluta. Todo depende de tu percepción, de tu nivel de conciencia, de lo que te resuena, de lo que te parece bien o no, o sea, todo es neutro. Y suena libre, suena bonito y amoroso, pero esto es súper peligroso. Y yo tampoco me había dado cuenta de todo esto cuando estaba dentro, o sea, hasta que no lo he visto desde fuera no he podido ser consciente. Porque sin verdad objetiva, nosotros intentamos convertirnos en nuestros propios dioses, que recuerdo que es el pecado original. Y uno de los pilares fundamentales de la nueva era es que tú eres el creador de tu propia realidad, que todo está dentro de ti y que no necesitas un salvador, solo necesitas recordar quién eres. Y esto no nació hace unos años ni es nada nuevo. Es una reedición del gnosticismo que fue combatido por la iglesia primitiva y enseñaba que la salvación venía por conocimiento y no por gracia, por información secreta y no por revelación de Dios, por iluminación personal y no por humildad. La nueva era te dice que no necesitas a Dios, sino que solo necesitas despertar. No necesitas un salvador, sino que necesitas reconocerte a ti mismo y tener conciencia de ello. No necesitas arrepentimiento, sino amor propio. Y aquí es donde choca frontalmente ya con el Evangelio, porque el Evangelio y la Biblia lo que te dicen es Dios y solo hay un Dios, y tú eres una criatura de Dios. Y eso no te empequeñece, sino que te libera. Otra base fundamental es el panteísmo. Todo es Dios, Dios es el universo, Dios es una energía impersonal. Por eso se evita decir Dios y se dice universo, energía, cosmos, fuente divina. Un Dios impersonal no exige, no corrige, no juzga, pero tampoco ama de verdad. Y un Dios que no tiene voluntad tampoco puede salvarte. Y Jesús no vino a enseñarnos una técnica espiritual, sino que vino a revelarnos al Padre. La nueva era también elimina la palabra pecado, y no porque no exista, sino porque les molesta. Es decir, que para ellos no existe el pecado, sino que solo existen bloqueos o mala vibración, vibración baja. No hay mal, solo hay heridas que sanar. Y esto, aunque parece y suena compasivo, es realmente súper cruel, porque si no existe el pecado, tampoco existe el perdón. Y si no existe el perdón, entonces todo el peso recae sobre ti. ¿Tu vida no funciona? Es porque no vibras bien. Si estás enfermo, es tu culpa y es que no manifestaste bien. Si estás triste, es porque necesitas pensar en
positivo y ya está, y no eres capaz, entonces pues culpa tuya también. Es decir, que tu dolor, tu sufrimiento, tu no estar bien es siempre tu culpa. Y eso no es libertad, es esclavitud disfrazada de luz. Te hace pensar que tienes que trabajar todo el rato más en ti, más en ti, más en ti, sin descanso. Y nunca es suficiente, ni tú te sientes suficiente. Curso tras curso, sesión tras sesión, práctica tras práctica, caminos diferentes. Y sin darte cuenta entras en un ciclo de aprender más cosas, de sumar conocimientos, hacer cosas, prácticas, técnicas, rituales, herramientas. Y también entras como en un ciclo de sanación infinita, ¿no? Siempre hay algo que sanar, siempre. Incluso sacas más cosas de las que no te habías dado cuenta y más cosas por hacer, por trabajar, por sanar, por transformar. Es decir, que buscas luz pero nunca descansas ni encuentras la paz real. Y Jesús dice totalmente lo contrario. En Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Es decir, que la nueva era promete expansión y Jesús promete vida. La nueva era promete control, pero Jesús te promete confianza. La nueva era te promete poder y Jesús te promete amor verdadero aunque pase por la cruz. Y si lo que promete la nueva era te parece atractivo, te recuerdo que no hay nada que pueda sustituir a Jesús. Y para comprender de dónde salen estas falsas promesas tenemos que ir a ver los orígenes de todo esto, que se remontan a culturas antiguas y movimientos actuales. La nueva era, aunque se manifieste en un montón de raíces diferentes, tiene 3 raíces espirituales y os las voy a leer ahora mismo. La primera es el ocultismo y viene de Egipto, Babilonia, Grecia y el hermetismo. El ocultismo enseña conocimiento secreto, acceso a poderes superiores, intermediarios espirituales, manipulación de energía y control de la realidad. Y los textos claves de esta raíz son el Kybalión, las tablas Esmeralda, Corpus Hermeticum, tradiciones de astrología caldea, alquimia medieval. Todas estas enseñanzas se cuelan en la nueva era por caminos modernos como tarot, astrología, alquimia espiritual, numerología, transmutación energética. La segunda raíz es la teosofía y el espiritismo de los siglos XIX-XX. Y este fue un movimiento liderado por Elena Blavatsky, Alicia Bailey y Annie Besant. No sé si los he pronunciado bien porque no los había escuchado hasta que lo empecé a estudiar. Y introdujeron conceptos que hoy están normalizados como maestros ascendidos, jerarquía espiritual, chakras reinterpretados, Cristo cósmico, es decir, el falso Cristo, era de Acuario, reencarnación moderna, manifestación mental. Alice Bailey incluso escribió textos dictados por un maestro ascendido llamado Djwhal Khul, que son en realidad obras de canalización. Y la tercera raíz sería el budismo y el hinduismo esotéricos modernizados. Pero ojo, porque la nueva era no enseña ni budismo ni hinduismo real. Lo distorsiona todo para encajar en su narrativa, igual que hace con la Biblia y con todo lo demás. El kundalini como una fuerza femenina serpentina, los chakras como centros energéticos metafísicos, y esto no es hindú tradicional. Karma como atracción de vibraciones, meditación como vaciamiento total, y el budismo original tampoco enseña esto. La nueva era toma símbolos ancestrales y los vuelve herramientas psicológicas o mágicas. Y estas raíces invisibles no son solo historias, sino que se ven en las 5 creencias madre base que tiene la nueva era hoy en día, que sostienen todo su sistema. Así que ahora vamos a entrar en el sistema doctrinal de la nueva era. Estas son las 5 afirmaciones que sostienen toda la nueva era. La primera afirmación, que viene a ser como el pecado original, es que el ser humano es divino. Tú eres tu Dios, el creador de tu realidad, eres una extensión del universo, tu yo soy. O sea, la idea principal es que cada persona tenemos como un microcosmos divino dentro nuestro y que no necesitamos salvación porque ya somos un Dios en potencia. Y todo gira realmente en torno al empoderamiento personal. Si descubres tu Dios interior, puedes crear tu realidad, puedes manifestar tus sueños y deseos, puedes sanarte, puedes atraer abundancia y controlar tu destino y todo en tu vida. Y esto tiene consecuencias espirituales que son las siguientes. El hombre se coloca en el trono que solo le pertenece a Dios. Se abre la puerta al orgullo espiritual y a la autoidolatría. La culpa, el arrepentimiento y la necesidad de Cristo desaparecen por completo. En Isaías 45:9 y en Salmos 103 vemos que somos criaturas, no somos dioses. Dios nos hizo a imagen y semejanza, pero esto no significa que seamos creadores, sino que reflejamos aspectos que Él tiene, o sea, reflejamos su gloria de manera limitada. Igual que un hijo es hecho a imagen y semejanza de su padre en la vida real, pero no es su padre. Significa que reflejamos algunos de sus atributos de manera independiente y separada, pero no su esencia. Dios es creador, eterno, infinito, omnipotente, omnisciente y por supuesto soberano. Y nosotros no. Y lo que compartimos con Dios realmente es esto de aquí, que os lo voy a leer tal cual, para que no se me olvide nada. Razón y conciencia moral, libertad responsable, no absoluta, capacidad de amar, capacidad de relación, capacidad de crear a partir de lo creado, capacidad espiritual para recibir a Dios y capacidad de conocer la verdad revelada. No somos la fuente, somos criaturas. No creamos la realidad, sino que respondemos a ella. Y no somos salvos, sino que somos salvados. Imagen no es identidad
identidad y semejanza no es divinidad. Y en Efesios 2, 8, 9 vemos cómo la promesa del poder divino dentro nuestro es el mayor engaño. El verdadero poder solo viene de Dios y solo por su gracia y su gloria es que somos redimidos. Pero obviamente cuando creemos que nosotros somos nuestros propios dioses, automáticamente negamos la soberanía de Dios. Y esto nos lleva a la segunda afirmación o creencia madre de la nueva era, que es la sustitución de Dios por energía universal. Es decir, que la afirmación 2 es todo es energía. O sea, Dios ya no es un ser personal, sino que es una fuerza impersonal. El universo, la fuente, la conciencia, el todo. Las personas son energía, las emociones son energía, los pensamientos son energía. La enfermedad es energía bloqueada, la sanidad es la energía fluyendo. Y según esta lógica, si aprendes a usar la energía correctamente, puedes hacer un montón de cosas en tu vida. Sanar tu cuerpo, atraer abundancia, la pareja de tus sueños, recibir información espiritual, acceder a planos superiores, canalizar información, leer registros, interpretar señales. Todo parece neutro, técnico, inofensivo, amoroso, pero ahí está la trampa porque la energía está sustituyendo a Dios. Y todo lo que tiene una fuente que no es Dios es Satanás y es el enemigo. El cambio más peligroso de todo esto es pasar de una relación a la manipulación, porque cuando Dios deja de ser un ser personal, la espiritualidad deja de ser una relación y pasa a ser una técnica, algo súper frío, súper distante. O sea, ya no hay obediencia, discernimiento, sabiduría, rendición, escucha humilde. Solo hay uso. No se ora, sino que se activa. No se pide, sino que se decreta. No se confía, sino que queremos controlar. Y esto no es nada nuevo, sino que es la mismísima tentación original. Tener el poder espiritual sin depender de Dios. Y esto abre puertas espirituales reales. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Yo la primera también lo decía, ¿no? Lo típico de, no, si yo no estoy abriendo puertas a nada, yo no estoy conectando con nada, solo estoy moviendo energía, estoy trabajando en mí. Pero la Biblia es súper clara y es que no existe energía espiritual neutra. Y cuando buscas sanación, respuestas, canalizaciones, energía, cualquier cosa fuera de Dios, alguien responde. Aunque no lo nombres, aunque no lo veas y aunque no creas en ello. Te recuerdo que en Efesios 6:12 se dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Así que el mundo espiritual no está vacío. Y aquí entran todas las prácticas que bajo la premisa de que solo es energía se acaban normalizando. Como el tarot y los oráculos, que es información espiritual sin Dios, los registros acásicos, que es memoria espiritual universal, el Reiki, la sanación energética, que es canalización, guías espirituales, canalización automática, astrología espiritual, activaciones, meditaciones profundas de vaciamiento, y todas tienen algo en común, que buscan acceso espiritual sin Cristo. Y la advertencia bíblica es muy precisa, aunque incómoda muchas veces. En Deuteronomio 18, 10, 12 dice: no sea hallado entre vosotros quien practique adivinación, ni hechicería, ni encantamientos, ni quien consulte a los muertos. La Biblia no dice esto porque Dios tenga miedo de que descubras algo. Lo dice porque estas prácticas conectan con algo real, que no es Él, ni es santo, ni es paz, ni es amor, ni es luz. Es todo lo contrario. Y ahí está el mayor engaño. O sea, si lo viésemos venir, si supiéramos qué es eso, nunca entraríamos ahí. Además, recibo muchísimos mensajes y comentarios diciendo: no, yo nunca he conectado con eso oscuro, negativo, si hubiera visto algo de eso no hubiera entrado. Ya, pero es que nunca lo vas a ver porque se esconde muy bien, o sea, si no, nadie estaría engañado. Saúl, por ejemplo, consultó con una medium, recibió respuestas, pero luego terminó destruido. Y esto lo vemos en 1 Samuel 28. La experiencia fue real, pero el origen no era Dios. Y la pregunta aquí es por qué hay sanaciones o mensajes que parecen sí funcionar. Y ese es el punto clave y con lo que mucha gente se confunde. Y es porque sí hay sensaciones reales, sí hay alivios temporales, sí hay mensajes que parecen precisos y hay cambios emocionales profundos. Pero eso no prueba que venga de Dios. Porque aun Satanás se disfraza como ángel de luz, y sé que soy pesada, pero es que es tan real. Y el enemigo no necesita destruirte así, de una, sino que simplemente con ir alejándote poco a poco, te va a ir desviando levemente y cada día vas a estar mucho más alejado de Dios, lo que al final te va a acabar por destruir a ti mismo. O sea, primero te da experiencias, luego te quita discernimiento y cuando te das cuenta ya no sabes ni a quién estás escuchando. Y la gran diferencia con el Espíritu Santo es que al Espíritu Santo no se le manipula, no se activa con fuerzas o con rituales o prácticas, no se canaliza, no se usa. Es una persona que habla, guía, dirige, corrige, confronta, santifica. En Juan 16:13 además dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y no te da poder para controlar todo, te transforma a ti para confiar. La conclusión narrativa de todo esto es que la nueva era te dice: todo es energía que puedes transformar, usar, manipular. Y la Biblia te dice que hay un Dios vivo con el que puedes relacionarte. Y una espiritualidad basada en energía te da como sensación
relación de poder, pero lo que hace es dejarte vulnerable espiritualmente. Y una relación con Dios te quita todo el control, pero te da vida, libertad, paz y propósito. Y cuando Dios se convierte en energía y la energía se puede usar, el siguiente paso o la siguiente afirmación se vuelve inevitable. Creer que tu mente puede crear la realidad. Y esa es la tercera afirmación, ¿no? Tu mente crea tu realidad. La nueva era te dice que todo está dentro de ti, ¿no? Que si piensas, sientes, actúas, decretas, visualizas, todo lo que deseas lo vas a terminar atrayendo. Porque la realidad es tu creación y todo lo que ves es un reflejo de ti mismo. Solo existes tú. Tú eres la fuente de todo. Visualización, scripting, vision board, decretos de poder, afirmaciones poderosas. Todo esto se presenta como empoderamiento espiritual. Y suena muy bonito y amoroso, pero es otra mentira más disfrazada de luz. Y lo más fuerte de todo es que usan, como he dicho antes, los versículos bíblicos tergiversados, sacados de contexto, usados a su favor para como apoyar todas las premisas que nos venden, como el famoso pedid y se os dará, o todo lo que pidáis en oración creyendo será un hecho. Y si lo leemos de forma aislada, sí, parece que Jesús nos está enseñando a manifestar. Pero el contexto y la profundidad del evangelio, o sea, lo primero que él enseña, cambia todo esto por completo. Lo primero es que el evangelio te invita a dejar de buscar las cosas materiales y de vivir para el mundo físico, o sea, te dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, que él ya estaba diciendo que nuestro foco tiene que estar en el reino de los cielos, no en el reino de la tierra. Entonces luego no va a venir y te va a decir, pide y se te dará todo lo que tú deseas, tus sueños de la carne, del ego. Y en el otro, Jesús está hablando a sus discípulos que ya le siguen, que ya han dejado todo atrás, o sea, su vida pasada quedó en el pasado y están aprendiendo a vivir en dependencia completa de Dios. O sea, ahí está diciéndote que lo que hay que pedir es la compañía, la guía, el discernimiento, la sabiduría, entendimiento, que Él te lo va a dar, que no te lo va a negar, porque eso es lo que verdaderamente importa y eso es lo que te va a guiar en tu vida. Entonces, quien escuchaba esto no era gente que quería transformar, manipular o manifestar su realidad, sino que era gente que estaba intentando dejar de usar sus propias fuerzas o trucos para obtener resultados. Y la premisa no es pide todo lo que quieras y se te dará, sino confía, obedece y pide alineadamente a la voluntad de Dios y ahí se te va a dar. De hecho, en Lucas 11:13 Jesús dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, aquí no se habla ni de bienes materiales ni de autosatisfacción, se habla de pedir sabiduría, discernimiento, guía y comunión con Dios, lo que nos capacita realmente para vivir según su voluntad. Y un ejemplo aún más profundo todavía es que Jesús, cuando fue a la cruz, no era algo que él quisiera hacer, o sea, no era su voluntad. De hecho, en Getsemaní ora al Padre y ora de verdad, con todo su corazón. Esto viene en Lucas 22:42, que dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús no estaba buscando ni comodidad ni manifestar deseos personales. Quería cumplir la misión y la voluntad del Padre rindiéndose a eso. Y aquí vemos la clave que pedir no es manifestar, sino rendirse y depender del Padre. Aprender a pedir correctamente es aprender a someternos a la voluntad de Dios, no a manipular y a querer controlar la realidad. Y Santiago 4:3 nos advierte de esto. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente el problema no es pedir, sino pedir con motivaciones egoístas, centrados siempre en satisfacer al yo. Y esto es exactamente lo que hace la nueva era. Enseña que puedes manipular y controlar la realidad para obtener absolutamente todo lo que tú quieras, incluso manipular a personas, es que es muy fuerte. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera oración es humildad, dependencia y alineamiento con Dios, no autocreación ni manifestación. Es decir, mientras la nueva era nos dice que podemos crear nuestra realidad con nuestra mente, nuestros pensamientos, decretos, afirmaciones, visualizaciones, Jesús nos enseña que el verdadero poder está en rendirse, en obedecer y pedir con fe y discernimiento. Y la diferencia aquí es enorme porque uno nos lleva a la esclavitud y al engaño espiritual y otro nos lleva a la paz, a la libertad y a la comunión con el Creador. Y cuando todo se explica desde la conciencia, la vibración, la energía, el pecado se convierte en un simple error técnico. Y sin pecado, obviamente la cruz pierde sentido. Lo que nos lleva a la cuarta afirmación o creencia madre. Y obviamente la cuarta afirmación es que no existe el pecado. La nueva era repite esta idea que parece realmente liberadora y compasiva. No hay bien ni mal, solo conciencia, todo es neutro. No hay pecado, solo heridas sin sanar. Las personas no hacen daño, sino que solo actúan desde el nivel de conciencia que tienen. Y el mal se redefine como baja vibración, con lo cual el pecado se convierte en un bloqueo energético y la responsabilidad espiritual se disuelve en un trauma, en el ego o en inconsciencia. Es decir, que nada es objetivamente malo. Todo es relativo a tu proceso, a tu
herida o a tu nivel espiritual o de conciencia. Y esto suena amoroso, pero realmente es una de las mentiras más peligrosas que existen en todo el mundo. La trampa espiritual detrás de esta idea es que la nueva era no confronta el mal cara a cara. O sea, no lo niega frontalmente, sino que lo diluye. No lo confronta, no lo nombra, no lo juzga, porque cuando el pecado desaparece del lenguaje, la cruz deja de tener sentido. Y si no hay pecado, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay redención. Y obviamente no hay necesidad de un salvador. Y Jesús pasa de ser el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo a ser como un terapeuta espiritual que te ayuda a sanar a tu niño interior. Y las consecuencias reales de esto que nadie te cuenta son estas: que cuando se elimina el pecado, toda la culpa y todo el peso cae sobre la persona. Y ahí es cuando ocurre algo súper cruel, aunque parezca que es luz. Que es lo que he dicho antes, ¿no? Si tu vida no funciona es porque no vibras bien, con lo cual es tu culpa. Si estás enfermo es porque no has manifestado correctamente, con lo cual también es tu culpa. Si estás triste es porque no has sanado lo suficiente, no sabes pensar positivamente, entonces es tu culpa. Si algo malo te pasa es porque lo has atraído tú. Todo lo que ves fuera es un reflejo tuyo, con lo cual tú tienes la culpa de todo. Y eso no es compasión, sino que es culpa espiritual encubierta. Y ya no existe el perdón. Solo existe el trabaja más en ti. Tienes más cosas que hacer, más que transformar, más que evolucionar, más que elevar, pero nunca es suficiente y nunca te sientes suficiente. Y lo que dice la Biblia, realmente, que no es para nada opresivo, sino todo lo contrario, súper liberador, es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto viene en Romanos 3:23. Aquí no dice todos están heridos o todos están inconscientes, dice todos pecaron. Y ya sabemos que el pecado, bíblicamente hablando, no es solo hacer cosas malas o romper una regla, que también, sino que involucra muchísimo más. De hecho, tengo un vídeo entero explicando esto, os lo dejo por aquí. Está en TikTok. Pero básicamente es vivir centrados en nosotros mismos, alejados y separados de Dios, y queriendo decidir por nuestra propia cuenta que está bien o mal. Y es la misma premisa del Génesis, de todo lo que hablo en mi vídeo anterior, ¿no? Seréis como dioses. Y lo peor de todo es que negar el pecado no lo sana, sino que lo esconde. Y el apóstol Juan lo explica con mucha claridad en 1 Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto no es condena, es un diagnóstico. Y la Biblia no expone tu pecado para humillarte, sino para perdonarlo. Porque solo lo que reconocemos puede ser sanado de verdad. Y Jesús no niega el pecado, pero tampoco aplastó a nadie nunca. Jesús jamás dijo: eso lo has atraído tú, eso es tu culpa, eso es que has vibrado mal, has hecho las cosas de una manera que no era correcta. Jesús miraba a las personas y decía: tus pecados te son perdonados. Es decir, que nombra el pecado para poder perdonarlos, no para condenarlos. Y aquí está la diferencia radical, porque la nueva era dice: acéptate tal como eres. Y Jesús te dice: te amo tal como eres, pero no te voy a dejar como estás y en el lugar en el que te encuentras. La Biblia explica que hay una lucha real dentro del ser humano. Lo podemos ver en Gálatas 5:17, que dice: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y la nueva era constantemente alimenta la carne espiritualizada: el yo, el deseo, el control, el poder, los sueños manifestados, la autoexpansión. Y Jesús, en cambio, nos invita a morir el yo para vivir en el espíritu. En Mateo 16:25 dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto es totalmente opuesto al mensaje de la nueva era. Así que, resumiendo, la nueva era lo que hace es eliminar el pecado para que no tengas que rendirte. Y Jesús te revela el pecado para que puedas ser libre. Es decir, que uno te dice: no pasa nada, todo está bien. Y el otro te dice: sí importa, pero hay gracia, hay perdón y hay nueva vida. Negar el pecado no sana, pero ser perdonado por él sí. Y obviamente cuando desaparece el pecado también desaparece la cruz. Entonces Dios deja de ser nuestro Salvador y se convierte en un proceso de autoevolución. Y aquí viene la quinta afirmación, que es que la salvación viene por la autoevolución. Es decir, que la nueva era te dice que no necesitas ser salvado, simplemente evolucionar. No hay cruz, no hay arrepentimiento, no hay redención, no hay procesos. Y la salvación se presenta como un camino de mejora continua. Más conciencia, más técnicas, más prácticas, más ritualización, conocimiento, más sanación, más poder espiritual, manifestación, visualización, decretos, registros acásicos, oráculos, astrología, sanación energética, coaching, guías espirituales, maestros ascendidos. Siempre hay un siguiente paso, siempre hay algo más que estudiar, algo más que trabajar y nunca llegas a nada. Y esta es la esclavitud disfrazada de conocimiento, porque aunque se venda como libertad, la autoevolución es agotadora. ¿Por qué? Porque todo depende de ti. Si no avanzas es que no hiciste lo suficiente. Si no sanas es porque no has integrado bien. Si no prosperas es tu culpa porque no vibras alto. Es decir, que nunca descansas, nunca te sientes bien
bien, nunca te sientes en paz, nunca puedes vivir y disfrutar de tu vida y de tu presente. Y Jesús dice exactamente lo contrario, como he dicho antes. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. La nueva era te promete expansión y Jesús te promete descansar. La gran mentira básicamente es hacerte creer que puedes salvarte solo. Y la Biblia es clara porque en Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que la salvación no es un logro ni llegar a una meta ni una práctica, no es una técnica ni un nivel de conciencia, es un regalo, y un regalo no se conquista, se recibe. Y Jesús no es un método, sino que es el camino, la verdad y la vida. Porque la nueva era convierte a Jesús en un maestro ascendido, en un avatar o en un ejemplo de conciencia crística. Pero Jesús dijo algo radical en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no dijo yo te enseño el camino, dijo yo soy el camino. Y no hay técnica que sustituya esa relación, ni hay poder personal que sustituya su gracia. Y el peligro real de la autoevolución es el siguiente, y es que cuando la salvación depende de tu progreso, cualquier señal puede parecer que viene de Dios. Una sensación, un pensamiento, un mensaje, una sincronía, una canalización. Y la Biblia advierte en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, que sin Cristo todo se vuelve interpretable, todo se vuelve subjetivo y todo se vuelve muy peligroso. La conclusión es que la nueva era dice: sálvate a ti mismo, y Jesús te dice: deja que yo te salve. Uno te pone el peso encima y el otro lo carga por ti. Uno te promete poder o control, que realmente ni siquiera te puede dar eso, y el otro te promete amor verdadero e incondicional, aunque pase por la cruz. Y ahora que hemos entendido las 5 creencias madre o las 5 afirmaciones en las que se sustenta todo el mundo de la nueva era, ahora sí que sí podemos entrar directamente a las prácticas y a cómo se ve esto en el día a día. Porque no se queda solo en ideas, sino que se traduce en prácticas, herramientas, técnicas y en rituales que, aunque parecen inocentes o incluso espirituales, esconden realmente consecuencias muy profundas para nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y obviamente con nuestra relación con Dios. Y ahora os voy a leer una por una todas las prácticas, todo lo que realmente es, las puertas que abre, las consecuencias que tiene, las advertencias bíblicas y ejemplos prácticos. Lo hago así para que realmente no se me olvide nada, porque creo que es súper interesante y os puede aportar mucha luz. Los registros acásicos y canalización, cosa que yo he hecho muchísimo tiempo. Los registros acásicos se presentan como un archivo cósmico donde están almacenadas todas las experiencias pasadas, presentes y futuras de un alma. La canalización permite recibir mensajes de guías, maestros ascendidos o entidades espirituales que supuestamente tienen conocimiento superior. Se vende como acceso a sabiduría profunda para tomar decisiones, sanar heridas o descubrir tu misión en la vida. Las consecuencias espirituales son: se fomenta dependencia de fuentes externas en lugar de buscar dirección en Dios. Lo que revelan no es necesariamente verdad divina. Muchas veces es información que ya conoces o que te resuena con tu experiencia, lo que genera una sensación de autoridad y confianza falsa. Se abre la puerta a engaños y manipulación. El enemigo puede usar datos que ya conoce de tu vida para que creas que estás recibiendo guía espiritual real. La base bíblica y advertencia es: en Deuteronomio 18:10-12, como antes, no se ha hallado entre vosotros ni adivino, ni hechicero, ni agorero, ni encantador. Jesús mismo nos llama a discernir los espíritus en 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La guía verdadera viene del Espíritu Santo, no de información que puede manipularte emocional o espiritualmente. Esto viene en Juan 14:26 y, como ya sabemos, todo tiene una fuente, y si no viene de Dios no hay otra fuente que el enemigo y toda su hueste. Muchas personas reportan confirmación de algo que ya sentían o sabían y lo interpretan como sabiduría superior. Esto crea ilusión de control y dependencia de la práctica, mientras se alejan de la verdad y la autoridad de Dios. Y a mí esto me ha pasado mucho tiempo porque yo vivía de esto. La práctica 2 es el tarot y otros oráculos. Lo que enseña la nueva era es que el tarot, las runas, la carta de los ángeles y otros oráculos prometen revelar el futuro, dar guías sobre decisiones, relaciones, dinero y vida espiritual. Se presenta como herramienta de autoconocimiento y toma de decisiones sin intervención divina directa. Las consecuencias espirituales son: la confianza se traslada de Dios a símbolos, imágenes o energías que supuestamente revelan la verdad. Se fomenta la ilusión de control y predicción, lo que impide rendirse a la voluntad de Dios. Y puede crear adicción espiritual, querer saberlo todo y depender de respuestas externas constantemente. La base bíblica y advertencia.
En Levítico 19:31 vemos: no os volváis a los adivinos ni a los que os consultan a los muertos. En Proverbios 3:5-6 vemos: la sabiduría humana y las señales engañosas no sustituyen la verdadera dirección divina. Dios promete guía, pero no a través de símbolos ni predicciones manipulables, sino por fe y obediencia. Creer que una carta o lectura determinará tu futuro te hace vivir pendiente de rituales en lugar de confiar en la providencia de Dios y actuar con sabiduría. Tercero, la astrología. Se cree que los planetas, estrellas y alineaciones influyen directamente en tu personalidad, decisiones y destino. Se promete autoconocimiento y predicción de la vida futura. La identidad se construye alrededor de signos zodiacales y ciclos cósmicos. Las consecuencias espirituales son: te aleja del verdadero creador y te hace depender de cuerpos celestes y fuerzas impersonalizadas. Confunde predicción con guía divina, generando miedo o ansiedad según el destino que creas predeterminado. Puede reemplazar la responsabilidad espiritual y moral con determinismo astrológico. La base bíblica y la advertencia está en Jeremías 10:2-3, que pone: no aprendáis el camino de las naciones, no os enseñen a mirar las señales del cielo. Y en Salmo 19:1 e Isaías 47:13-14, la vida, el propósito y la protección vienen de Dios, no de estrellas o energías externas. Quien cree que su signo determina todo es que deja de buscar a Dios y tomar decisiones responsables, cayendo en autoengaño y dependencia de predicciones. La práctica 4 obviamente es la manifestación. La nueva era lo que enseña es que todo está dentro de ti. Con decretos, afirmaciones, visualización y visión de futuro puedes atraer lo que deseas y crear tu realidad. La narrativa es empoderamiento espiritual, es decir, que tú eres el Dios creador de tu vida. Las consecuencias espirituales es que centras la vida en deseos propios y no en la voluntad de Dios. Crea ansiedad, frustración, miedo y sensación de insuficiencia. Si no logras, has fallado espiritualmente y todo es tu culpa. Fomenta la autoidolatría y la dependencia de resultados materiales o emocionales para sentir algo. La base bíblica y la advertencia está en 1 Juan 5:14, Mateo 7:11, pedid y se os dará, pero pedid según la voluntad de Dios. Manifestar deseos egoístas es diferente de confiar y depender de Dios. La verdadera transformación viene de rendición y obediencia, no de manipulación de la realidad. El ejemplo práctico puede ser alguien que puede lograr objetivos materiales o relaciones perfectas, pero sentirse vacío porque no hay comunión con Dios, que es lo único que necesitamos. Y es que el enemigo puede darte éxito para mantenernos distraídos y alejados de Cristo. La práctica 5, meditación, energías, reiki, chakras, kundalini. Lo que enseña la nueva era es que prometen armonía, desbloqueo energético, conexión con tu yo superior o energías universales. Se presentan como técnicas de bienestar espiritual y expansión de la conciencia. Las consecuencias espirituales es que el enfoque está en el autocontrol y la manipulación de energías, no en la sumisión a Dios. Puede abrir puertas a engaños espirituales, es decir, espíritus disfrazados de luz. Desvía del cultivo del Espíritu Santo, generando dependencia de prácticas humanas. Y la base bíblica y advertencia está en Levítico 19:31, Deuteronomio 18:10-12, como antes, no os volváis a espiritismos ni a encantamientos. Y en Hechos 1:8, el poder verdadero viene de Cristo y no de manipulación energética. El ejemplo práctico es que una persona puede sentir energía o emociones elevadas pero sin discernimiento. Esta experiencia no garantiza verdad ni salvación. Puede generar confusión y dependencia de prácticas espirituales humanas. La práctica 6 sería la sanación y el coaching espiritual. Lo que enseña la nueva era es que los cursos, talleres, guías y terapias prometen sanar traumas, desbloquear potencial y llevar al autodescubrimiento. Todo basado en métodos humanos y teorías espirituales. Las consecuencias espirituales son que se fomenta la confianza en técnicas y gurús en lugar de Cristo. Refuerza la idea de que la salvación y la sanación dependen del propio esfuerzo, no de la gracia divina. Se convierte en un ciclo de aprendizaje y práctica infinita sin paz ni descanso verdadero en el cual nunca terminas de sanar. La base bíblica y la advertencia es en Mateo 11:28, venid a mí lo que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar, y en el Salmo 147:3, en Isaías 61:1-3, la verdadera sanación espiritual viene de Dios, no de cursos o técnicas. Y el ejemplo práctico es que puedes asistir a decenas de talleres y sentir mejoras momentáneas, pero sin Cristo la dependencia y el vacío interior persisten, reforzando la ilusión de poder y control. Y algo que quiero repetir y dejar claro, porque muchas personas me dicen que no conectan nunca con nada negativo o nada pues oscuro, por así decir, es que no hay entidades fuera de Dios. O sea, si solo existe Dios y tú estás hablando o conectando con otra entidad, con otra energía, no es Dios y la única otra fuente es el enemigo, Satanás.
fin, no hay otra. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí. Sé que hemos hablado de temas profundos, muy intensos y a veces incómodos, la verdad, y bastante difíciles de digerir, lo entiendo. A mí me pasó también. Y mi intención es siempre compartir desde la propia experiencia y la revelación que Dios me ha ido haciendo a mí en mi vida, para que puedas discernir, crecer y elegir bajo tu libre albedrío respecto a toda la información que te acabo de compartir, ya que para mí es el único camino en el que vas a encontrar la paz verdadera, porque es lo que me ha pasado a mí. O sea, después de 6 años metida en todo esto, en un solo mes que he conocido a Dios, me siento mejor que en mi vida. O sea, es que no puedo explicar todavía con palabras esto. Y quiero invitarte a que no te quedes solo con lo que has escuchado hoy y sobre todo si tienes dudas, preguntas, cuestiones, cualquier otro tema que quieras que hable más a profundidad, por favor déjamelo en comentarios o me puedes mandar un mensaje directo por TikTok o Instagram. Porque en el próximo episodio quería entrar como más a profundidad en cómo repercute esto en nuestras relaciones, en nuestro día a día, en nuestro vivir el presente o no y en un montón de cosas más que yo me he ido dando cuenta que estoy flipando aún y aún sigo descubriendo una tras otra. Así que también me encantaría responder a vuestras preguntas para que ya no haya más como lugar a duda. De hecho, estoy deseando como dejar todo este tema atrás y empezar a hablar realmente de Jesús y llevar la buena noticia, que ese es el llamado de mi corazón. Pero también, como dije en TikTok, me siento con la responsabilidad de hablar de todo este tema, tanto como por un lado porque lo he experimentado, lo he vivido y ahora veo el cambio más grande de mi vida, como porque obviamente llevo 6 años hablando de todo esto y llevando esto a muchas personas y me siento como ahora en el lugar correcto e idóneo para abrir los ojos, por así decir, o llevar la verdad y la luz a donde he llevado cosas que no son. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde me encuentras como Anaís Lambea y subo contenido diario tanto en TikTok como en Instagram. Y te recuerdo que aunque el mundo nos ofrece todo el rato promesas de paz, de poder, de control, de luz, incluso de amor, la verdadera paz y la verdadera libertad solo viene de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí, os amo muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios os bendiga y os guíe siempre. Os mando mucho amor.